Rite Aid, una de las cadenas de farmacias más grandes de Estados Unidos, ha tenido tantos problemas que en octubre de 2023 se declaró en quiebra y eso es un gran problema. Esta es una empresa multimillonaria de Fortune 500 con la que supongo que la mayoría de los espectadores se han topado en algún momento, pero en caso de que no esté familiarizado, las tiendas Rite Aid están en la misma línea que Walgreens o CVS, tienen una parte de farmacia que llena más de 200 millones de recetas cada año, así como una parte minorista que vende una variedad de bienes de consumo cotidianos. Ahora las cosas todavía se están desarrollando con la historia mientras hablo de esto, pero parece que el plan es permanecer abierto. Todavía habrá tiendas Rite Aid, pero cerrarán alrededor de 150 de ellas que no han tenido un desempeño demasiado bueno. Están buscando obtener un préstamo por bancarrota, vender un administrador de beneficios de farmacia llamado Elixir que habían comprado hace 8 años y usaron el dinero para estabilizar su condición financiera y, con suerte, volver a ser rentable, pero tengo que decir cosas. No se ven bien para Rite Aid. Es difícil creer que esta sea solo la primera vez que se declaran en quiebra porque han estado luchando de manera bastante constante durante décadas desde la década de 1990. Tal vez la forma más sencilla de demostrarlo es mirando el mercado de valores. Si hubiera invertido 11,000 pesos en Rite Aid en el peor momento posible, justo en su apogeo a principios de 1999, ahora valdría menos de $1. En ese entonces, esta empresa estaba valorada en alrededor de 113,000 millones de pesos y desde entonces ha perdido casi todo su valor y últimamente parece que ha sido una decepción tras otra. La gente me ha pedido que haga este video mucho antes de la quiebra. No es necesario ser un analista financiero para saber que este no es un gráfico de ingresos de aspecto saludable. Han perdido casi 3,000 millones de pesos en los últimos 6 años. En 2015, parecía que iban a ser comprados por Walgreens hasta que la FTC se opuso con preocupaciones de un posible monopolio. En 2018, parecía que Alberton les iba a comprar la cadena de supermercados, pero el trato no fue aprobado por los accionistas, por lo que hoy Rite Aid sigue por su cuenta y desafortunadamente en quiebra. Ha sido un declive lleno de acontecimientos, lleno de demandas por fraude, grandes riesgos y malas decisiones, así que en este video quiero hablar sobre el declive de Rite Aid mientras trato de identificar 5 de las principales razones detrás de esto. La compañía fue fundada por Alex Krass, a quien encuentro inspirador. Tuvo una infancia difícil al nacer poco antes del comienzo de la Gran Depresión, donde su familia tuvo problemas económicos y durante el mismo su padre falleció cuando él tenía 9 años. Pero en la década de 1950 obtuvo un título en Derecho y comenzó a trabajar para la familia de su esposa, que era dueña de una empresa de distribución de comestibles. A principios de la década de 1960, hubo una decisión de la Corte Suprema que decía que las empresas que fabrican productos no podían obligar a los minoristas que venden los productos al público a cobrar un precio mínimo por ellos. Básicamente, los minoristas ahora eran libres de bajar sus precios y se podía ver cómo eso haría que las cosas fueran más competitivas entre ellos. Alex Krass vio una oportunidad allí para abrir una pequeña tienda de descuento en Scranton, Pensilvania, que vendía principalmente artículos de salud y belleza para llamar la atención sobre los precios bajos. Incluso lo llamó Thrifty Discount Center y casi desde el principio tuvo éxito. 750,000 pesos en ventas en el primer año fue el triple de la cantidad que había esperado, por lo que continuó abriendo más de ellas en la parte noreste del país. En 1968, solo 6 años después de la empresa, había más de 50 tiendas cuando cambió el nombre a Rite Aid enfatizando la parte de farmacia que ahora estaba incorporada a ellos y se convirtió oficialmente en una empresa pública recaudando más de 8 millones de pesos, muchos de los cuales se destinaron a abrir nuevas tiendas en las décadas siguientes. Rite Aid continuó creciendo al confiar en sus cientos de ofertas de marcas privadas, mantenerse actualizado con los sistemas informáticos y, tal vez, sobre todo, al adquirir varias cadenas de farmacias regionales para ayudar a establecer una presencia en diferentes áreas del país.
En la década de 1990, Rite Aid se acercaba a las 3.000 tiendas y, según esa medida, eran la cadena de farmacias más grande del país. Honestamente, durante los primeros 30 años de Rite Aid, lo consideraría una historia de éxito realmente genial. Alex Cross dijo más tarde que probablemente sea la razón por la que trabajé tan duro y quise lograr tanto porque comencé con tan poco. No estoy diciendo que todo fue perfecto durante ese tiempo, obviamente, pero convertir una pequeña tienda en Scranton, Pensilvania, en la más grande de su tipo sin grandes contratiempos o controversias, creo que es impresionante. Sin embargo, en 1995, Alex Cross renunció a sus funciones del director ejecutivo y presidente de Rite Aid, y ahí es cuando todo empezó a ir mal. Verás, el nuevo líder de la empresa era en realidad su hijo Martin Grass, y creo que estarás de acuerdo conmigo cuando digo que Martin Grass fue uno de los peores líderes que se han puesto a cargo de una gran empresa como esta. Sé que es una declaración audaz, hemos visto muchos líderes deficientes en este canal, así que déjame explicarte. Me lleva a la primera razón detrás del declive de Rite Aid sobre la extensión. Verás, aunque Rite Aid ya era la farmacia más grande, el nuevo plan era hacerla más grande agresivamente, y no estoy hablando de estas diversas adquisiciones regionales que habían sido las principales responsables de su crecimiento hasta ese momento. Estoy hablando de gastar miles de millones de dólares para adquirir competidores importantes de inmediato. Dentro del año, Rite Aid intentó adquirir Repco. Era una farmacia popular de China con sede en Cleveland que fácilmente habría sido su mayor adquisición hasta ese momento, pero fue desafiada por el FTC por preocupaciones antimonopolio, por lo que nunca sucedió. Pero al año siguiente compraron Thrifty Tellers, la cadena más grande de farmacias de la costa oeste, con más de 1,000 sucursales. Cuando se incluye la asunción de su deuda, le costó a Rite Aid más de $2,000 millones y tuvieron problemas para integrar una operación tan grande en su negocio. Luego también quiero mencionar que en 1999 gastaron otros $100 millones. $1.50 millones para comprar Pharmacy Benefits Manager, todos movimientos riesgosos considerando que realmente no podían permitirse nada de eso. Tuvieron que pedir prestado la mayor parte del dinero para que estos acuerdos se concretaran a finales de la década. Martin Grass había más que duplicado sus ventas, pero su deuda estaba creciendo a un nivel inmanejable y ya estaban teniendo problemas para realizar sus pagos. Estaban en una posición inestable similar a lo que hemos visto en este canal varias veces antes, pero mi siguiente razón en la lista es donde la historia realmente comienza a volverse loca. Fraude contable a finales de los 90, cuando las cosas empezaron a ir mal para Rite Aid, empezaron a mentir en sus estados financieros para que pareciera que la empresa lo estaba haciendo mucho mejor de lo que realmente era. Los inversores leían esos estados e invertían su dinero en consecuencia, por lo que engañarlos para que crean que tiene altas ganancias generalmente conducirá a un precio de acción artificialmente alto. ¿Tiene sentido? Bueno, para cada trimestre durante unos 2 años, Rite Aid estaba usando múltiples trucos contables para inflar fraudulentamente sus ingresos netos. $1.60 millones, por supuesto, esos informes luego tuvieron que ser reformulados. La SEC lo llamó uno de los fraudes contables más atroces de la historia reciente y le dio el título de la mayor reformulación financiera jamás realizada por una empresa pública en ese momento, y esto aquí, por cierto, es cuando el precio de sus acciones realmente comenzó a desplomarse y la gente no quería que su dinero se invirtiera en Rite Aid. Después de enterarse de esto, 5 ejecutivos de la empresa finalmente fueron a prisión en relación con el fraude, incluido Martin Grass, quien, entre otras cosas, fue acusado de ocultar transacciones entre partes relacionadas que lo enriquecieron a expensas de los accionistas. Fue sentenciado a 8 años de prisión, pero liberado después de 6, y se le prohibió volver a servir como funcionario o director de una empresa pública. ¿Estás empezando a entender por qué lo llamé uno de los peores líderes empresariales de todos los tiempos? En aproximadamente 5 años, tomó una empresa estable y de buena reputación y la puso en peligro, aunque el lado positivo es que Rite Aid hizo un buen trabajo al recuperarse.
Trajeron un nuevo liderazgo que comenzó a cerrar. Tiendas de bajo rendimiento refinanciaron su deuda, vendieron ese administrador de beneficios de farmacia para ayudar a pagar parte de ella y para mediados de los 2000 su deuda se había reducido a la mitad de su monto anterior y estaban reportando una ganancia legítimamente por primera vez en 6 años. En realidad es decepcionante porque después de apenas evitar la quiebra y sorprendentemente volver al camino correcto, comenzaron a cometer los mismos errores. Mi próxima razón detrás del declive es la sobreextensión nuevamente en 2006, probablemente sintiéndose ambicioso y saludable después de la gran recuperación. Anunciaron una nueva adquisición más grande que cualquiera de las anteriores, compraron las farmacias Ear y Brooks y rápidamente las convirtieron en las mejores. Durante un año operaron más de 5,000 tiendas. Ese fue su máximo histórico antes de que comenzaran a cerrarlas una vez más. Resulta que este fue un momento terrible, se habían endeudado más profundamente nuevamente justo antes de una gran recesión. Cuando tienes 6,000 millones de pesos en deuda, ¿entiendes cuánto interés tienes que pagar cada año y lo difícil que es obtener ganancias cuando tienes una deuda de 6,000 millones de pesos? Están pagando tanto interés. Hice un par de cálculos para descubrir que desde 1995, Rite Aid ha pagado casi 10,000 millones de pesos en gastos de intereses y ha informado casi 8,000 millones de pesos en pérdidas, aunque quiero señalar que su mayor ganancia allí en 2015 se debió principalmente a un beneficio fiscal y su mayor pérdida allí en 2009 se debió principalmente a un cargo por deterioro del Fondo de Comercio, relacionado con la gran adquisición de Ear, lo que esencialmente significa que perdió rápidamente gran parte de su valor. Es frustrante justo después de una recuperación respetable. Arriesgado, mal momento para la adquisición los trajo de nuevo a problemas. Mi siguiente razón detrás del declive es la competencia. Es una categoría amplia con muchas formas diferentes de verla, pero centrándose en sus competidores más directos, CVS y Walgreens, Rite Aid, se han quedado atrás. Es posible que ni siquiera se dé cuenta de lo grandes que son ambos. Son algunas de las empresas más grandes del país. Están involucrados en la atención médica de varias maneras y no voy a entrar en eso porque ya he hecho varios videos al respecto, pero actualmente, ambos son considerablemente más grandes de lo que alguna vez fue Rite Aid. De hecho, mantenerse al día con ellos ha sido un gran motivador detrás de algunas de estas decisiones riesgosas que claramente no han dado los resultados que esperaban en 2018 después de no poder comprar toda la empresa. Walgreens compró casi 2,000 tiendas Rite Aid porque necesitaban el dinero para pagar parte de esa deuda, pero vender la mitad de su negocio a un competidor directo no lo ayuda a ser más competitivo hoy en día. Walgreens y CVS tienen alrededor de 9,000 tiendas cada uno, mientras que Rite Aid tiene alrededor de 1,000 tiendas. AID está en un distante tercer lugar con alrededor de 2,000 de ellos. Es el tipo de tienda donde la conveniencia es muy importante. La gente suele acudir a la que esté más cerca y para la mayoría de las personas hoy en día esa tienda ya no es Rite Aid. Sin mencionar la competencia que viene de los minoristas en línea y en casi todos los demás lugares cuando se trata de sus artículos de uso diario, hay algunos competidores duros y es difícil mantenerse al día con ellos, especialmente cuando ha estado en un estado financiero inestable durante un periodo prolongado de tiempo como este. Mi última razón detrás del declive son las demandas. Hace años hubo un gran acuerdo de demanda colectiva relacionado con el escándalo contable y otros relacionados con problemas menores, pero la amenaza más urgente en este momento está relacionada con sus recetas, la crisis de los opioides. Ha habido cientos de miles de muertes por sobredosis en las últimas décadas. Es un problema importante y un tema completamente diferente, pero Rite Aid enfrenta numerosas demandas potenciales por su presunto papel en él. En marzo de 2023, el Departamento de Justicia presentó una demanda, alegando que de 2014 a 2019 llenaron repetidamente recetas que eran médicamente innecesarias para uso fuera de la EL o no emitidas en el curso habitual de la práctica profesional. Básicamente dicen que los farmacéuticos ignoraban las señales de alerta, signos obvios de mal uso de los medicamentos,
Incluso dicen que la compañía eliminó intencionalmente notas internas escritas por esos farmacéuticos cuando notaron algo sospechoso. Ya acordaron un acuerdo de 30 millones de pesos con el estado de Virginia Occidental por acusaciones similares y es probable que tendrán que pagar mucho más dinero relacionado con esto. No son los únicos. Kroger acordó pagar $1.20 mil millones e incluso Walgreens y CVS acordaron acuerdos multimillonarios, pero como hemos visto, Rite Aid no está en condiciones de pagar esa cantidad de dinero, por lo que se agrega otra capa de complicaciones para ellos. Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre Rite Aid. ¿Prefieren ir allí en lugar de Walgreens o CVS o cualquiera de las otras farmacias o simplemente se detienen en la que esté más cerca? Es una locura. Historia incluso algo perturbadora. Siempre es triste ver que una marca tan conocida e impactante como esta se reduzca a algo que es mucho menos impresionante de lo que alguna vez fue. ¿Qué ves para el futuro? ¿Crees que finalmente se pondrán de acuerdo y volverán al nivel de los demás o las cosas seguirán cayendo? ¿Qué deben hacer? Y cualquier otra idea que tengas sobre Rite Aid, déjala en los comentarios. Me gustaría escuchar lo que tienes que decir. Gracias por mirar.